No somos mayores, solo diferentes. El mundo se abre a nosotros. Permite pueda suceder. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes. Buenas noches y bienvenidos a su programa de No Somos Mayores. Como siempre les digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por hacer un huequito junto a ustedes en el sofá, así en estos días que ya van calentando, que ya va siendo hora de que mejore el tiempo. Y bueno, pues presentarle a los compañeros que hacen posible el programa. En primer lugar a Ina Molina. Ina, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, compañero? ¿Semana cómo ha ido? Pues muy bien, ¿Sí? yo siempre digo muy bien, porque aunque hayan algunas anécdotas, vamos a decir, que no sean tan buenas, hay que sacar el lado positivo y yo siempre cargada de ilusión. Cierto, muy bien. Para todo. Paco Javier Montes de Oca, buenas noches. La ilusión es nuestra y espero también que nuestros telespectadores desconecten un poco de estos días de tanto mensaje, de tanto predicar para luego no tan trigo, pues por las elecciones. Sí, que estamos ahí, estamos en cuarentena. Sí. Y un saludo para la gente que nos ve allende los mares, ¿no? Sí, al otro lado del charco. Que están ahora en el otoño, con temperaturas mucho más bajas, pero bien, siempre el cariño a la distancia. Muy bien. ¿Y a qué invitado nos trae esta noche? Pues mira, hablando de Allende los Mares, justamente sí. Alberto Chaín. Él quiere que se le llame guitarrista, es un intérprete como la copa de un pino y ha repartido su vida entre la docencia y esa amada guitarra que abraza cuando toca, ¿verdad? Es también presidente de la asociación ACCA, Asociación Cultural Canario Argentina, en Argentina. Aquí lo es José la Antigua, y nos va a hablar de ese proyecto tan bonito y de su transcurrir en la vida. Muy bien, pues venga, vamos a verlo, ¿sí? Vamos a verlo. Sí. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 921-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Bueno, pues después de esta pequeñita pausa estamos con el invitado de esta noche, como ya nos dijo Ina, con Alberto Chaín, argentino de pro y de corazón un poquito, por lo menos por la mitad, español. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Primero, muchas gracias por estar aquí, por compartir este ratito con nosotros. El agradecido soy yo. Llegaste a España ya por 1974, en la época aquella de hierro y fuego, donde emigramos los españoles para un lado, los argentinos para otro, sí. ¿Sabes? Porque los dos hemos sido tierra de migrantes y todo eso. Sí. Cuéntanos un poquito tu llegada a España, por qué viniste, cuéntanos un poquito los primeros contactos con Bien, mis primeros contactos fueron, para empezar, salí en pos de estudiar mi instrumento, que es la guitarra, de toda la vida. Iba a los cursos de Compostela, y bueno, la mayor cantidad de recomendaciones de gente que había viajado las tenía aquí en Las Palmas. Entonces me vine de la península para aquí por 3 meses para juntar unos dinerillos para ir a... Esos 3 meses se transformaron en 3 años, casi 3 años aquí. Claro. Así que... Es una buena tierra para también echar raíces, ¿verdad? Sí. No, y no me aplatané, para nada. O sea, que luego, bueno, diferentes viajes. En total he cruzado casi 15 veces desde allí. El charco.
Y se cumplen, claro, 45 años de mi primera llegada aquí a las islas. Quedaste en una asociación que se llama ACA, Asociación Cultural Canario-Argentina. Y cuéntanos también un poquito por qué la creaste, por qué echabas de menos, o sea, porque me imagino que igual cuando estás allá echas de menos Canarias, cuando estás en Canarias echas de menos Argentina, ¿no? O sea que, Bueno, la creación de ACA que fue compartida totalmente con José La Antigua, querido amigo ya, fue una consecuencia natural, siento yo, una consecuencia natural del amor a esta tierra, porque, a ver, en 2012, un poquito 2010, retomé los viajes y, o sea, no al quedarme, pero sí, entre giras o trabajos en la península, pude empezar a venir otra vez y en principio fue reencontrarme y luego ya empezó que nos conocimos con José y José bailaba folclore argentino y nada. Les dije si les gustaría bailar una samba a ustedes, pero sí, bueno, y ahí empezó todo. Ah, qué bien. Primero se llamó el proyecto de Costa a Costa, en el cual en las redes seguimos estando desde luego, pero era una forma libre del intercambio. Y luego eso mismo llevó a lo que hoy día es ACA. ACA es una asociación cultural canario-argentina, pensemos que, y tiene sede aquí en Las Palmas, y sede en Argentina, cuyo presidente es José, y yo estoy representando allí con una comisión en Mar del Plata, o sea que tiene carácter internacional. Pero vuelvo a repetir, y toma más disciplinas, todas las disciplinas culturales que vamos llevando, que podemos, de momento. Pero lo más importante de lo que me preguntan, que me preguntaste, es el por qué. El por qué yo lo siento porque es una consecuencia natural de mi amor a esta tierra y ese sentir todo esto, ¿no? Y lo que es el pueblo canario, con esa generosidad, con esas manos abiertas y con esa mirada que tienen hacia Sudamérica, ¿no? Y bueno, en Argentina no voy a fanatizar ni decir que somos los no, pero la relación de Argentina aquí con esto es... Aunque últimamente, pero eso sería para otro programa, últimamente España está dando un poco la espalda a los países que somos hermanos, porque los políticos hablan mucho de que somos países hermanos, somos tal, pero en cuanto pueden se alinean más con Europa antes que con los países de Sudamérica, que eso creo que para mí es una tradición, pero bueno, Ina, eso lo he dicho yo, Alberto. Eso no, y yo, perdón, sí. No, una coletilla, ¿verdad? Sí, una coletilla. Había que decir. Doblemente satisfecha de volver a entrevistarte porque me quedaron preguntas en el tintero, porque tienes una vida muy, muy vivida, muy densa, una experiencia grande, una vida que ha transcurrido entre la docencia y la guitarra, que has dicho que está la familia y después la guitarra, en ese orden, ¿verdad? Es así. Entonces, has sido intérprete, que no es lo mismo ser guitarrista y tocar la guitarra que ser intérprete, porque cuando eres intérprete, estimo yo que estás dándole voz al creador de esa melodía que estás interpretando y además estás poniendo tu vida, también tus sentimientos, tu experiencia. ¿Alguna obra especial para ti a la hora de interpretar, Alberto? Porque ha sido muy dificultosa dominarla, porque te produce unas sensaciones especiales cuando la interpretas. Sí, qué pregunta. Nunca me habían hecho esa pregunta. Qué bien. A ver, brevemente, concisamente. El intérprete, la palabra lo dice. Interpretamos. Y soy de los que considera que si vamos a ser intérpretes, si voy a ser intérprete, primero y principal, debo ser muy diáfano, muy puro, muy real, que sí puedo interpretar a tal autor. Que sí puedo, que me siento identificado y hasta tengo que saber su biografía, su qué. Entonces, bueno, en ese caso, a tu pregunta me remito, hay obras de Tárrega, que me encanta tocar, como Capricho Árabe, como otras obras también, pero Tárrega lo llevo, sé que puedo. Heitor Villalobos, el brasilero, por ejemplo, ¿cierto? Como así ha habido obras que no he podido tocar completas en público, es una realidad, por ejemplo, la Chacona de Bach.
la chacona la toco bien, pero para mí. En los momentos que podría haberla sacado por otros motivos que tienen, que fuera antes de comenzar esto lo habíamos hablado, la vida del guitarrista suele ser a veces un poco dura y, en fin. Pero la chacona de Bach nunca pude hacerla, por ejemplo. Y por ejemplo, Castelnuovo Tedesco nunca sentí que yo lo pudiera interpretar, entonces no lo interpreto. De Abel Fleury de Argentina grabé la obra completa y yo creo, y uno cuando es intérprete se toma las licencias, yo muchas veces veo la partitura y yo creo que hasta sé qué le pasaba ese día a Abel Fleury. Claro. Y me puedo tomar licencias en la interpretación. Muy bien. Me has respondido magníficamente a lo que quería hoy. Una pregunta, antes que nada, satisfecho de tenerte aquí. Y yo. Él tiene un hermano, Claro, tiene un hermano. claro, iba a decir, sobre todo porque comparto con vos el tener el corazón partido, ¿no? Sí. En Argentina, la patria grande y la otra mitad que la tengo acá, la patria chica en Canadá. Ya, bien lo sé. Ya lo sabes, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es, también te dedicas a la docencia Sí. de la música. Y antes también hablamos que tú comenzaste a mostrar ese talento musical con la guitarra a los 7 años. Sí, Bien. sí. Y mi pregunta es, ¿qué parte hay a la hora de tocar la guitarra de talento y qué parte hay de aprendizaje? O sea, la pregunta más concreta, ¿se puede ser un buen guitarrista sin tener una predisposición a tocar la guitarra, simplemente aprendiendo? Sin tener Una predisposición, digamos, sin tener ese talento que tú tuviste a los 7 años. Es decir, una persona de qué sé yo, de 45, 50 años. No, ya lo comprendí, sí. Bueno, como poder se puede. Pero ocurre que creo que uno debe ser, así como lo dije para el intérprete, para el instrumentista en este caso, que pretende salir a los escenarios, ¿sí? O sea, porque ahí está el camino. ¿Salimos a los escenarios o nos quedamos? Claro, Bien. es para ti. Entonces yo voy a utilizar una palabra o dos palabras que ha dicho en charlas Carlos Moscardini. Si un día pueden, lo sugiero, busquen Carlos Moscardini, que es un compositor y guitarrista argentino, que para mí es un maestro, un hombre de 60 años en este momento, o menos, pero que va a ser, yo le digo, vos vas a ser un viejo sabio, le digo. Lo he llevado varias veces a Mar del Plata, y él en una charla lo dijo: subo a los escenarios porque tengo algo que decir. Porque tengo algo que decir. Bueno, eso está relacionado con lo que me preguntás respecto a si se puede o no se puede. Yo creo que respetando, viendo si voy a poder interpretar aquello sí o no, y luego uno por dentro sabe si tiene el talento necesario o no. Porque muchas veces a mí me preguntan, ¿pero cómo te das cuenta que tiene talento? Y es una cosa natural que siento, como decimos a veces comúnmente, no se me ponen los pelitos aquí. Y en la jerga nuestra decimos que, y sí, porque nunca jamás vamos a ofender a nadie, desde luego que no, pero si me preguntan de afuera una opinión, y digo, por momentos un talento, pero por momentos hay otros que, ¿qué pasa? Que tocan todas las notas. No se puede objetar nada. Nadie puede decir nada, porque tocaron la chacona, por ejemplo, y sí, tocan todas las notas. Muy correcto, muy tal, pero le falta alma, ¿no? Le falta... Bueno, ese es el talento. Entonces yo creo que cada uno de nosotros debemos ser lo suficientemente... Pero aunque sea como disfrute personal, vale la pena aprender. No, por favor. Sí, yo lo hablaba, por la pregunta lo hablaba a consideración de decir, bueno, ¿vamos a salir al escenario o no? ¿Nos quedamos en casa? Bueno, pero hacerlo... Alberto, y para la gente como yo que no tiene oídos, sino que tiene orejas... ¿Qué pasa? Digo yo, o sea, todavía estamos todavía estamos no es que están a tiempo, no somos un alma perdida. Están a muchísimo más tiempo de lo que piensan, claro que sí. Mucha gente de tu edad dice, pero yo puedo cantar. Pero es que si hablas puedes cantar. Sí, cierto. Las mujeres, en el caso de las mujeres, que dicen, pero qué, ¿cómo voy a hacer ritmo yo? Si en mi vida... Entonces se dice, ¿has hecho ritmo sin darte cuenta en la cocina? ¿Has estado batiendo? Sí, se puede.
Sí se puede, sí se puede. Y tú Se tienes puede. además, Alberto, unos proyectos muy bonitos en la actualidad que hablan pues de ese disfrute con la Sí. música, ¿verdad? Sí, claro. De contactar con la música para Sí. ser felices con la música, ¿verdad? Exactamente, de eso se trata porque se puede. Manejamos un proyecto, creamos un espacio, se llama Espacio Serotonal. Muy bien. Este es tema suyo más que Sí, sí, mío, sí, sí. desde lo profesional, en el que integramos, está otra profesora de música que es Bucci Pasolini y un licenciado en psicología que es Luis Corda, en Mar del Plata. Y bueno, creamos esto se llama Espacio Serotonal, el proyecto. Y lo que trabajamos con los adultos es precisamente eso, disfrutemos la música. Es un trabajo grupal en el que vemos todos los instrumentos, cantamos, tocamos, hacemos percusión y bueno, es muy lúdico el trabajo, la actividad y la sorpresa que se llevan después de, ya al trimestre, ya el primer día se ve, porque tienen que mover. Pero cuando ven que sí pueden tocar un instrumento y cantar a la vez, Bueno, lo mío entonces eso es para matrícula de honor. Si yo hago esas dos No, cosas ya ojo. es para matrícula de Anímate. honor. lo estoy diciendo No con tengo toda la tiempo. felicidad que nos provoca eso, porque esto es como cuando damos, siempre que damos, Sí, cierto. la devolución nos supera. Sí, Cierto. ¿Sí? La- Me estoy metiendo en un terreno El que no es altruismo. mío. No, no, El altruismo, yo efectivamente. digo que cuando se reparte amor y se reparte Sí. Sí. conocimiento, Sí. no se queda uno con menos, sino con más. No, con más, repartes amor, exactamente. recibes amor, Sí. repartes Es sumar, conocimiento es sumar, y sí. hay más gente con ese conocimiento Ninguna y luego duda. aumenta el conocimiento. No hay ninguna Porque, así como dije para intérprete, esos son mis pensamientos y los llevo a la práctica cada vez más, por la experiencia, por el estar y por ver lo que pasa. Así como dije para el intérprete, la autenticidad que necesitamos, total, para hacer esta actividad, muchas veces me preguntan y ya hay gente que quiere participar, a ver cómo sería, a ver, cómo damos las clases, cómo es. Y resulta que no hay ninguna fórmula para hacer estas clases. Sí puedo pasar el proyecto, Claro. qué trabajamos, qué no, pero hay una sola necesidad, un solo requerimiento, que es el amor. ¿Sabes? Hacerlo con amor. Para El mí, amor y ¿qué desde es el el amor. amor? La querencia. ¿El amor a qué? El amor a todo. Porque en la medida que yo ame lo que hago, Claro. en la medida y amo la música, Claro. En ¿qué voy a la depositar? mitad del camino está hecho, claro. Cierto. Claro. Ya está. No hay nada que... Antes nos dijiste una cosa que sí yo me quedé un poco preocupado, y es que está desapareciendo un poquito lo que es la guitarra tal como la conocemos, o sea, no del ámbito uno de su casa particular y todo eso, pero sí de la guitarra como la conocemos ahora, por ejemplo, en conciertos, en tal, en esas cosas, está pasando a ser un poquito la Cenicienta, ¿no? Sí. Está pasando momentos muy malos, porque, a ver, en Argentina decididamente, y considero que en Sudamérica está ocurriendo lo mismo, y en Europa está pasando lo mismo, porque lo evidencié aquí en la península, lo que se llamó el concierto de guitarra, por decirlo de alguna manera. Quizás hasta quienes crearon el concierto de guitarra también se equivocaron, pero eso de ir a escuchar a aquellos autores se ha perdido. Se ha perdido la divulgación y demás. Pero, brevemente, la culpa la han tenido los mismos. Se han creado elites, se han creado... Hombre, que me perdonen mis colegas, pero debo decirlo. Muchísimos guitarristas, pero de real valía, top tens. Y los que vienen detrás, estudiantes, ¿qué pasa? Tocan para ellos mismos. Esa es una realidad. Tocan para ellos, con repertorios para ellos, y ver cómo pueden competir de que lo toco mejor o lo toco... Que me perdonen, puedo decirlo, pero debo decirlo porque como amo mi instrumento y he pasado por los momentos yo he trabajado, tuve la dicha de poder estudiar con José Tomás en Alicante, alumno directo de Andrés Segovia. He estudiado con Roberto Lara, he estudiado con maestros que verdaderamente han amado el instrumento
Y hoy día lo vemos que se transformó, si no son los festivales de guitarra en diferentes partes del mundo, que hay muchos, en Siena, en Perugia, en Alicante, festivales de guitarra que duran una semana y vienen todos los grandes y van todos los estudiantes allí. Hay muchos concursos, cosa que, bueno, que sigan los concursos, pero para mí los concursos son los Juegos Olímpicos. Sí. En la música no existen. Como que no existen las carreras para los intérpretes, que malamente se hacen las carreras en los conservatorios, también que me perdonen, pero se hacen las carreras en los conservatorios, que cuando comienzan nunca se les dice que esas son carreras para hacer docencia, no carreras para ser intérpretes. Sí, cierto. Porque las carreras de los intérpretes no tienen que tener un número, ni un 7, ni un 8, ni un 9. Los impresionistas iban a pintar y no le iban a poner un 7, un 8, un 9. El artista va a hacer un aprendizaje, pero no tiene por qué pasar por los números. Bueno, Alberto, lo siento, ya se nos fue el programa. Bueno. O sea, ya hemos Disculpe el Messi, No, Nada, que va, no. absoluto, Nos es un quedamos con placer. ganas. Claro. Como sabemos que te vas en unos días, que vuelves para Argentina, para Sí. Mar del Plata, se nos ha quedado un montón de cosas por preguntarte, porque nos cuentes. Pues cuando vuelvas tenemos Sí. la excusa perfecta para Pero- volverte a tener aquí Encantado, en este plató encantado. y que nos pueda contar cómo va la asociación, cómo van Sí, los sí, proyectos, sí. cómo Si va, Dios quiere. y cómo van eso. y Estamos tal. muy entusiasmados Eso y sí. van a ir bien. Y a ver si me enseñas algo a mí. ¿Cómo no? Online. Y cuando venga, hombre, cuidado, lo he dicho, no sé si fue en la última entrevista, que hice un ofrecimiento que me gustaría, esto Sí. del proyecto Cero Tonal y demás, si alguna institución, si alguien, no sé, una escuela de música o docentes o alguien quieren saber de esto, bueno, hoy con las redes pueden, y me gustaría Contactar. capacitar gente con este proyecto. Desde luego, todo muy Es una experiencia muy bonita compartirla. Sí, Bueno. sí, Sí. Pero dicho, estupendo. Alberto, muchas gracias. por haber Gracias a compartido este ustedes, ratito. gracias a ustedes. Un auténtico placer. gusto. Por favor. Y nos Alberto, vemos. nos vemos. Saben que hacemos un pequeñito alto, pero nada, enseguida estamos con ustedes hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues qué lindo, qué interesante esta persona este amigo Alberto tan creativo en la música, sobre todo en la guitarra, ¿no? Con el que además comparto la nostalgia de la carencia de las dos orillas, tanto él acá como yo allá, y viceversa, ¿no? Pero creo que ha sido interesante y creo que les haya gustado, ¿no? Sí, la verdad Segurísimo, que sí. seguro que La verdad que sí. Y ahora, si les parece, nos vamos a la agenda cultural en el recuerdo. Febrero de 2006, una obra de teatro de poetas de Mueble Bar en el Teatro Cuyás, que se llamó Juegos de Amor y de Azar. Entonces bonito vamos a ver título. un fragmento y tal ahí Qué bueno. que va a ser muy interesante y muy Vamos a bonito. verlo. Pierdo la paciencia. Por última vez, deja tranquilo tu amor. Deja pues tu cara. ¿No quieres acabar? Tendré que dejarte. No, espera, en serio, yo quería hablarte de otra cosa. Yo también tenía algo que decirte. Pero... no me acuerdo el qué. También has hecho que olvidara mis ideas.
Ah, sí. Recuerdo haberte preguntado si era comparable a ti tu ama. Vuelves a las andadas por un rodeo. Adiós. Te aseguro, Lisette, que no. Solo se trata de mi amo. Está bien. Yo también quería hablarte de él. ¿Qué tal es? Sin duda es un hombre de mérito, puesto que tú le sirves. ¿Me permites agradecerte lo que has dicho de mí? No hay más cuartel. Cuando llegue tu amo ya le conoceré por mí misma, caso que lo merezca. Adiós. ¿Habéis tenido buen recibimiento? Señor, no era posible que nos recibieran mejor. Al llegar a la casa, un criado me dijo que esperara aquí y que él avisaría a mi suegro y a mi mujer. Sin duda queréis decir al señor Orgón y su hija, señor. Es lo mismo, mi suegro, mi mujer. He venido para casarme. Ellos me esperan para la boda. Está convenido. Y solo falta la ceremonia. Y eso es una tontería. Una tontería que merece la pena ser pensada, señor. Ya, pero cuando se ha pensado una vez, ya no se piensa más. Burguiñón, vaya ingenio de baratija que tienes en tu casa, ¿eh? ¿Qué decía la hermosa, mi criado? Nada, señor. Voy a buscar al señor Orgón. ¿Por qué no decir mi suegro como yo? Porque no lo es aún, señor. Tiene razón, señor. ¿Cómo? El matrimonio no se ha celebrado aún. Bueno, ya que estoy yo para celebrarlo. ¿Cuántos miramientos con un suegro en las vísperas de la boda o el día siguiente? En efecto, señor, qué poca diferencia hay entre estar casada y no estarlo. Sí, caballero, usted tenía razón y corro a avisar a vuestro señor suegro. Y también a mi mujer. Pero antes de marchar, dime una cosa. Tú que eres tan bonita, ¿no eres la criada de la casa? Vos lo habéis dicho, señor. Bien, bien. Y dime, ¿qué tal os parezco? ¿Creéis que gustaría aquí? ¿Me parecéis? Sí. Agradable, señor. Oh, tanto mejor, tanto mejor. Mantener siempre ese sentimiento, que podría encontrar colocación. Qué modestos sois al contentaros con tan poco. Da. Pero voy a avisar a vuestro señor suegro. Decirle que le espero con devoción. Idos. Qué rara es la suerte. Ninguno de estos hombres está en su lugar. Ay. ¡Ay, señor! ¡Empieza con el pie! ¡Ya gusta la criada! ¡Qué bruto eres! Oye, ¿pero por qué, señor? ¿Por qué? Pero si mi mujer ha sido muy airosa. Sí, señora, airosa. Me prometiste dejar tus modales necios y vulgares. Veo que fui un tonto al fiarme de ti. Oh, señor, lo haré mejor después. Me entregaré a la melancolía, Y ¡buah! Lloraré si conviene, claro. Yo no sé dónde estoy y esta aventura me aturde. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué, señor? ¿No es agradable la novia? No lo sé. ¡Mi querido señor! Os pido 1000 perdones por haberos hecho esperar, pero es que hasta ahora no sabía que estabais aquí. Oh, señor, 1000 perdones es demasiado. Con uno basta, vamos, cuando la falta es una. A mayor abundamiento, pongo todos mis perdones a vuestro servicio. Trataré de no necesitarlos. Vos sois el amo y yo vuestro servidor. Realmente estoy encantado de veros. Os esperaba con impaciencia. Oh, señor, habría venido antes con Burguiñón, pero ya sabéis, cuando se hace un viaje tan largo, se llega en estado lamentable y deseaba presentarme ante vos con un poco más de compostura. Y realmente lo habéis conseguido. Oh. Mi hija, Sí. casualmente, también se viste en estos momentos. Oh. Se encontraba algo indispuesta. Oh. Mientras la esperamos, ¿queréis refrescar? Nunca he dado un brindis a nadie, señor. Burguiñón, muchacho, procurad por vos. Es goloso el mocetón, beberá de lo mejor. De nada habrá de privarse.
bien, Lisette. Aquí me tienes. ¿De qué se trata? De explicaros al punto a que llegaron las cosas. Pues conviene conocerlo, a fin de que más tarde nada podáis reprocharme. ¿Tan serio es? Sí, muy serio. Habéis consentido en el disfraz de la señorita Silvia. A mí misma me pareció sin consecuencias al principio, pero me equivoqué. ¿Y qué consecuencias son esas? Señor, no es muy agradable hacerse elogio de sí misma, pero he de deciros, pese a todas las reglas de la modestia, que si no ponéis coto a lo que sucederá bien pronto, nuestro pretendiente no rendirá su corazón a la señorita, su hija, un día más y no respondo. ¿Por qué creéis que no la amará? Yo estoy convencido de que la amará tan pronto la reconozca. ¿Acaso dudas de sus encantos? No, pero tampoco desconfío de los míos. He de deciros que tienen su efecto. Y os aconsejo que aclaréis la situación. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues ya les dije, la verdad que está muy interesante, muy simpática. Además que esta gente siempre tiene ese sello, ¿no? Así que son inconfundibles. Son muy particulares. Sí, muy particulares, cierto, esa es la frase. ¿Y ahora dónde nos lleva? ¿Qué vamos a ver? Les llevo con mucho gusto a la cámara de bolsillo de nuestro maestro Paco Lescano. Hoy nos presenta Crear. Vamos a ver por qué él es un creativo. Sí. A ver por dónde van los tiros. Venga, vamos a verlo. Son muchas las veces que me he quedado sorprendido cuando un artista pintor me dice que no le vienen ideas, que no encuentra fuentes de inspiración, que está seco, vacío. Me sorprendo porque todo está ante nuestras narices. Todas las formas, sean planas o tridimensionales, se encuentran en la naturaleza. La naturaleza es una fuente perenne donde alimentar la imaginación. Les ofrezco algunos ejemplos desde mi experiencia.
lo que nos dicen, hoy ha hecho eso de que una imagen vale más Sí, que mil palabras, cierto, porque cierto. más imágenes que comentarios, Cierto. pero el comentario final de que la inspiración está en la naturaleza es cierto, que él se inspira en la naturaleza, pero porque tiene ese espíritu artístico, Sí. si no, por mucho que miremos la naturaleza tan bella, Sí, yo seguro no que si lo sacamos veo... esos no cuadros y puede- esos sí, dibujos y sí, esa pintura Cierto. que Yo no, crea él. yo no vería lo que vea él, pues yo por eso le llamo maestro, o sea, porque lo es. Y yo te he porque- copiado. Sí. Qué bueno, qué bueno. Amigo Paco Javier Ya Montes de llevamos Oca. una semana en Canciones en el Recuerdo escuchando a Midnight Sound, ¿no? Sí, Midnight Sound, muy Canciones bien. de medianoche que hoy interpretan algo así como un golpeo. ¿Tú me lo traduces? Hiding of Heart, ¿Qué es golpear? el corazón. El corazón. Bueno, pues mire, vamos a ver si es un... Si nos golpea el si nos corazón a golpea, nosotros sí, también. sí. This is how a story went. I met someone by accident who blew me away, blew me away. It was in the dark summer days when you took my sorrow and you took my pain and buried them away, buried them away. I wish I could lay down beside you when the day's done and wake up to your face against the morning sun. But like everything I've ever known, you'll disappear one day. So I spend my whole life hiding my heart away. Dropped you off at the train station, put a kiss on top of your head and watch you wave, watch you wave. Then I went on home to my skyscrapers, my neon lights and waiting papers. That I go home, I call that home. I wish I could lay down beside you when the day's done and wake up to your face against the morning sun. But like everything I've ever known, you'll disappear one day. So I spend my whole life hiding my heart away. Woke up feeling heavy-hearted. I'm going back to where I started. The morning rain, the morning rain. And though I wish that you were here on that same old road that brought me here, it's calling me home, it's calling me home. I wish I could lay down beside you when the day's done and wake up to your face against the morning sun. But like everything I've ever known, you'll disappear one day. So I spend my whole life hiding my heart away. I can spend my whole life hiding my heart away.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. La canción Sí. maravillosa, o sea, unos recuerdos fantásticos. A mí me ha golpeado el corazón. Sí, sí, sí. A mí la cabeza, pero bueno, y por eso estoy tan loco. Bueno, pues si te ha golpeado la cabeza, como dicen que por ahí está la mente, Sí. vamos a en tu mente. Muy bien. Vale. Muy Que hoy nuestro compañero Paco Javier va a hablar de la búsqueda de los desaparecidos. Es un sinvivir, ¿verdad? Para la familia que tiene una persona desaparecida involuntariamente o de esos desaparecidos que no se sabe por qué supuesto. causa han desaparecido, En un doble que no es sentido, voluntaria la que pueda desaparición. ser una reparación por un mal causado, todos lo saben en la memoria histórica, ya lo sabemos, pero también, sobre todo, vamos a insistir y creo que lo que hay que llamar la atención es la angustia que padece una persona, ¿verdad? Sí. Sí, sí, esperando ¿qué sucedió con el ser querido? La incertidumbre es lo peor. Efectivamente. Okay. ¿Qué tal, amigas y amigos de la televisión? En tu mente se ocupa esta noche de un tema que preocupa y que crea mucha angustia, desazón, desasosiego, dolor en muchas familias. Y es el tema de los desaparecidos. Vengo de una sociedad, de un ambiente como es Argentina, donde la desaparición está a la orden del día. Mujeres, como también ocurre en Canarias y en España en general, ¿no? Cuando una persona desaparece, una chica, un niño, una persona mayor, una persona muy querida, se crea en la sociedad, en el aparato mediático, una especie de morbosidad para intentar hablar, divulgar todo tipo de pesquisas que tienen que ver con la búsqueda, ¿no? Entrevistando a la familia, que en algunos momentos aparece llorosa, desencantada, angustiada. La característica psicológica de aquellas familias que tienen un ser desaparecido o desaparecida es la angustia, la ansiedad por ver dónde está y dónde se encuentra, ¿no? Independientemente del aspecto que se relaciona con que se haga justicia y que se repare el daño causado. Buscar al posible delincuente que haya sido el violador o el asesino, que muchas veces ocurre, ¿no? Pero lo que en esta familia abunda con creces, en esa madre, en esos hermanos, en ese padre, en esos abuelos, es la angustia por ver cuánto aparece. En Canarias tenemos casos sangrantes que todavía están a la espera de un posible descubrimiento. La solución viene dada por las autoridades, por la policía, que se supone que insiste en la búsqueda y que tiene recursos suficientes para intentar reparar el daño causado e intentar satisfacer la necesidad de que esas personas desaparecidas puedan aparecer, si puede ser vivas, y si no, que en cierto caso también sus familias le pueden hacer un duelo, le pueden hacer un entierro decoroso. Pero la psicología ante este hecho, ante estos hechos dolorosos, la respuesta la tiene en el acompañamiento.
lo que estas familias necesitan es ser escuchadas, que se les escuche, que se atienda a sus demandas, que incluso las propias entidades públicas, el ejemplo claro lo tenemos en el famoso accidente, terrible accidente del Spanair de hace años, ¿no?, donde todavía hay heridas lacerantes que no se han borrado. Y la respuesta psicológica está en el afecto, en la escucha, en el acompañamiento y en la comprensión que este tipo de familias necesitan para seguir subsistiendo o seguir alimentando una posible esperanza en sus vidas. Que descansen, que tengan una noche muy feliz y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Pues duro, sí, muy duro, porque, bueno, hay cosas que uno con el tiempo puede sanar, curar su herida, en su alma, en su corazón, pero hay cosas en las que cada día más te recuerda cuando son desaparecidos. Y aunque pase de mucho niños y tiempo, tal, sigue pues, esa herida. Claro, que la certeza de la muerte lleva el proceso de luto y lo llegas a El superar. duelo que se El duelo, pero pero la incertidumbre es... ¿Cómo es luchas tremendo. contra la incertidumbre? Es un aguijón pegado ahí fijo. Querido amigo, ¿dónde nos llevas ahora? ¿Qué vamos a ver? En este nuestro mundo, Antonio Raluí nos va a hablar de algo así como realismo. Realismo. Pues Puede vamos ser a un ver. estilo o puede ser una forma de vida. Realismo, sí, vamos a Pueden ver. ser muchas cosas. Con relativa frecuencia, mis amigos, hay quien te dice aquello de, venga hombre, hay que ser optimista, venga hombre, tal y cual. Claro, normalmente eso lo dice un señor que está en un momento emocional positivo, porque las emociones pueden ser positivas o pueden ser negativas, digo yo, ¿no? Y si te ve un poco así, pues, hombre, hay que ser optimista. Pero amigos, a veces las cosas son duras de pelar para ser optimista. Yo, por ejemplo, llevo una racha de ver cómo se quedan en el camino más de un amigo, más de un compañero. Como los dioses todavía a mí me permiten dar la lata, pues claro, asistes y te resignas, ¿no? Pero estamos hablando de que muchos se quedan en el camino, más jóvenes que uno, aparentemente más saludables que uno, y que lógicamente, tanto en cuanto a la cercanía que has tenido con esa persona, el trato, el intercambio, pues te afecta. Te afecta porque, vamos, si no te afectara es que serías de madera o de acero, ¿no? No. La cosa no es sencilla, ¿eh? Yo hablaba con mi director de programa en TAC el otro día de cómo uno por un lado y otro por otro íbamos viendo que había gente que se iba a otra dimensión porque, no sé, será que yo no más que hablar de Dios, yo suelo usar una terminología que es los dioses, ¿no? Los dioses deben ser un montón de elementos que se aburren y entonces para entretenerse pues dice, bueno, a ver, mira para abajo, mañana elegimos a este y así pues nos entretenemos. Esto parece una especie de reflexión budista o taoísta. No, la digo yo muy en serio, ¿no? Y uno de los ejercicios que no hace falta hacer yoga ni nada que se le parezca, es irse al tanatorio, ¿no? Cualquier día y pasearse por allí viendo las diferentes salas y los diferentes cuadros de reacciones de los inmediatos, de los deudos, de los seres que vamos pasando por allí. Hay que ser optimistas, sí, hay que ilusionarse. Yo soy de los que pienso que hay cosas que nos pueden ilusionar, indudablemente.
no son cosas muy extraordinarias, ¿no? Hay quien te habla de lo que le ilusiona es viajar, el otro, pues, lógicamente, tener mucho dinero, ¿no? Eso yo creo nos ilusiona a unos cuantos, ¿no? Yo no quiero tanto tampoco, ¿no? Después hay aspectos que tienen que ver, alguna vez lo he dicho yo aquí, ¿no? Que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con la buena lectura, con la buena música, con la buena gastronomía también, por qué no decirlo? Y son no grandes cosas, pero son como en un puzzle, cuadritos que van conformando el rompecabezas, que es como se llama en castellano el puzzle, tal. Esto es lo que hay. Nos toca vivir el tiempo que nos toca vivir y aguantar lo que podamos en ese itinerario que empieza de una manera y acaba de otra. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Bien, a nuestros telespectadores les toca ahora saber si lo que presenta y lo que expone Antonio Luis pertenece a un mundo real o a un mundo ficticio. Bueno, a través de su realismo, pues vamos a ver. Él les da su opinión y cada uno que lo digiera como puede y quiere, ¿verdad? Exactamente, sí. Y ahora, si les parece, vamos a ver Bicicleta y Salud, nuestro amigo César Acosta, que nos va a hablar de desniveles. Uy, hay mucho. Aquí, sobre todo la avenida Escalerita para subir en bicicleta. Sí, hay mucho. Vamos a ver cómo lo salvamos. Un cordial saludo, ciclistas. Estamos aprendiendo a movernos de distinta manera, además a movernos de una forma eficiente para la ciudad y para nosotros personalmente, porque la bicicleta genera un beneficio para todos, no solamente a título personal, porque mi salud va a mejorar, sino también para el resto de ciudadanos de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, porque para ellos les será más fácil desplazarse dentro de una ciudad donde los coches no campen, como sucede hasta ahora, a sus anchas. La bicicleta es una herramienta para mejorar la convivencia, para mejorar la economía y para mejorar la salud de los habitantes de nuestras urbes. La semana pasada estuvimos hablando ya de cómo la combinación entre platos, la zona delantera, y piñones, la parte trasera, de donde se engrana la bicicleta. Hablamos de la herramienta para cambiarnos, en el manillar, en el lado izquierdo, tendremos nuestros cambios, una herramienta que se llama cambios, para mover los platos. Se mueve lo que está delante. Y en el lado derecho está lo que va a mover, hay un juego de basculación, lo que va a mover las coronas en la parte trasera. Y hablamos de cómo afrontar la primera subida que nos podamos encontrar. En Las Palmas de Gran Canaria, si hablamos de la parte llana, de la parte baja, perdón, de la ciudad, es bastante llana, no hay unas grandes dificultades. Si hablamos de otras ciudades, pues depende. Vecindario, por ejemplo, pues un paraíso para la bicicleta porque no hay prácticamente ningún desnivel. El sur de la isla, prácticamente lo mismo. Si hablamos ya de ciudades del interior, pues es diferente. Localidades o municipios del interior ya es diferente, pero ahí es donde interviene la combinación de piñones y platos. ¿Y cómo afrontar esa primera subida?
Primero hay que saber si la subida es muy larga, si son 200 metros, 100 metros, que es lo típico en las ciudades, no tiene una distancia, no vamos a subir al Pico de las Nieves ni a Tejeda, y los desniveles que hay pueden ser de 100, 150 metros, 200 metros en esa cuesta que tengamos, ¿no? Entonces, el afrontarlo, lo primero es saber más o menos la distancia que vamos a tener, para así tener la combinación de piñones, parte trasera, y platos, parte delantera, correcta. Lo más lógico es que siempre colocamos la cadena en el plato pequeño, el que tiene menos dientes, y en la parte trasera, en los piñones, colocar el que tenga más dientes. Cuanto más dientes tiene, en la parte trasera, más vueltas tenemos que darle a los pedales, más giros hay que dar, más revoluciones, y en la parte delantera, al contrario, cuanto menos dientes tiene, más vueltas tenemos que dar, cuanto más dientes tiene, menos vueltas tenemos que dar, pero más fuerza hay que hacer. Entonces vemos esa montaña, montaña, algunas veces hay montañas en las ciudades también, pero bueno, vemos ese desnivel en nuestro recorrido, entonces tenemos que prepararnos ya con anterioridad para poderlo afrontar y no vernos en mitad de la subida de que no podemos hacerla. Entonces, subimos el piñón, bajamos el plato y empezamos a pedalar. Veremos que en un primer momento tenemos que revolucionarnos más, hay que darle más vueltas a los pedales, que es más sencillo, que vemos que no tenemos que hacer tanta fuerza, pero a medida que vayamos entrando en el repecho, en la pendiente, veremos que nos va a costar un poco. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a jugar con los piñones, con la parte trasera. Dejamos la parte delantera como está y nos vamos a la parte trasera. Y la próxima semana ya veremos qué juego hay que realizar para poder superar ese desnivel. Muchísimas gracias una semana más y nos continuamos viendo en Bicicleta y Salud. Pues sabios consejitos y a salvar esos desniveles. Los famosos guardias muertos, esos que hay por toda la ciudad, dijeron que los iban a retirar y no los han retirado. Depende del lugar, el sitio. Yo cuando lo vea me lo creo. Vamos a ver. Cuando lo vea me lo creo. Sí, sobre todo cuando vas con bicicletas. bicicletas. Como el mío, les va muy mal. Y a las bicicletas, pues también porque... También a veces en el coche en el coche tuyo tú... Me gusta, ¿no? ¿Te gusta? Sube y ven, sí. En el coche de Ina saca los pies como los picapiedras por debajo de la chapa. Oye, no te pases, no es verdad, no le hagan caso. Es añejo, no viejo. Pues compañero, ya se nos fue el programa. Uy, qué rapidito se ha ido, ¿eh? Rapidito. Bueno. Sí, seguimos en la espera de que nos aumenten el tiempo. Vamos exactamente. Si les apetece, nos vemos la próxima semana. ¿Cómo no? Sí, por supuesto. Sí. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí, gracias por aguantarnos este ratito. A los que nos ven a través de las redes sociales, sobre todo en Argentina, en Chile, en esos países, muchas gracias también por vernos cada semana. Un saludo, un abrazo muy fuerte. A todos ya saben, no nos fallen la próxima semana, que pasamos listas. Hasta siempre. Chao. Otra parte de tu historia no termina al envejecer. No somos mayores, solo diferentes.